I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Porque les saludo porque está la misma clase que compartimos en Classroom, pero también se las dejo en YouTube para principalmente aquellos alumnos y alumnas que no tienen acceso a Classroom puedan también participar de la clase y poder tener la información. Nosotros hemos estado hablando básicamente de historia en los últimos, digamos, en las últimas clases. Pero hoy día vamos a comenzar una nueva unidad que tiene que ver con geografía y principalmente con el desarrollo económico de nuestro país, que tiene que ver con economía. Entonces, repito, es una nueva unidad que vamos a ver esta clase y la próxima, y que tiene que ver, con la economía y el desarrollo de nuestro país. Durante el último tiempo, el desarrollo no se asocia solo al ámbito económico, sino también a aspectos sociales y ambientales. De ahí que dicho concepto enfatice hoy en la necesidad de compatibilizar el progreso económico con la satisfacción y la necesidad humana y el cuidado del medio ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo, porque habitualmente hablaba de desarrollo se hablaba solo de economía, pero hoy día hablamos de un desarrollo que satisface las necesidades del ser humano y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la búsqueda un poco de la felicidad. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando hablamos de esto, del desarrollo humano, estamos hablando de lo que tiene que ver con educación, tiene que ver con la salud, con acceso a la salud, tiene que ver con digamos, con mejoras en lo que es no solo la economía, sino también pensando en lo que es hoy día la vejez. Hoy día se vive mucho más que antes, por lo tanto, la persona una vez que termina su proceso de trabajo, que es, ¿no es cierto?, ya en el caso de la mujer a los 60 años y los hombres a los 65, aunque muchos, ¿no es cierto?, pues trabajan después de eso, justamente porque el tipo de pensión no es no le permite vivir, ¿no es cierto?, y alcanzar este desarrollo humano, que es lo que hoy día también se busca, o sea, que se viva mejor. Hoy día también se habla dentro del desarrollo humano el tener acceso a la recreación. ¿Qué significa acceso a la recreación? Significa la ocupación del tiempo libre, como por ejemplo salir de vacaciones, ir al cine, tener acceso a otras cosas. Entonces estamos hablando de las necesidades que hoy día el ser humano tiene. Y por supuesto, ¿no es cierto?, el cuidado del medio ambiente. No basta que nosotros creemos empresas o industrias, pero que estas industrias o empresas contaminen. De hecho, nuestro país está empeñado en los últimos años en crear un desarrollo de una energía limpia, eliminar lo que es el producir energía a través de medios contaminantes, principalmente que es el carbón. Entonces, y transformar eso hoy día en una producción de energías limpias, utilizando sea el sol, la energía eólica o la energía hidráulica, que es el agua. Entonces está en un proceso distinto y esperamos, ¿no es cierto?, que Chile hasta el año que me parece el 2025 ya desaparezcan empresas productoras de energía que contaminen. Esa es la idea cuando hablamos de desarrollo. No estamos solo hablando de un desarrollo económico, sino un desarrollo integral. El modelo económico actual, que se basa en la extracción y exportación de materias primas, apuesta, en el caso de Chile, apuesta por una apertura comercial al comercio internacional. O sea, Chile, ¿no es cierto?, hoy día, lamentablemente, ¿por qué digo lamentablemente? Porque si nosotros pensamos que Chile tenía una gran cantidad de industria, hoy día ya no las tenemos, cuando entonces estamos más bien abocados a la producción de materias primas. Por ejemplo, producimos cobre, pero no somos los principales productores de el cobre elaborado, como por ejemplo cables de cobre, cañerías de cobre, sino que
son otros los que producen, nosotros le vendemos a los chinos y le compramos cable a los chinos. O sea, es dramática la situación, pero eso es lo que está ocurriendo y es lo que ocurrió en nuestro país, porque se apostó principalmente a la exportación de o venta, ¿no?, de materia prima. Y cuando hablamos de materia prima, hablamos de la minería, hablamos de la pesca, hablamos de la agricultura, hablamos de la ganadería. Por lo tanto, la economía chilena se encuentra expuesta a las fluctuaciones económicas internacionales, es decir, al aumento o declive de la demanda externa de materias primas, que es lo que ocurrió. Hoy día nuestro principal socio económico, por así decirlo, que nos compra gran parte de nuestra producción, es China. Y si China deja de comprarnos, los precios de los productos caen o disminuyen. Al disminuir los productos, por lo tanto, tenemos menos ingresos en nuestro país y por lo tanto no tenemos gran desarrollo. Si bien este modelo ha permitido mantener un crecimiento económico en las últimas décadas, al mismo tiempo ha planteado diversos desafíos sociales y ambientales en las regiones del país. O sea, si bien es cierto, Chile se ha dedicado a, ¿no es cierto?, a la producción de materias primas, sin embargo, también ha traído algunos problemas. Por ejemplo, para poder tener la gran minería del cobre necesitamos una gran cantidad de producción de energía. Esta producción de energía se hizo acá en el norte para poder producir a través de plantas que producen energía sucia. Estamos hablando, por ejemplo, en Tocopilla y en otros lugares que se han instalado estas plantas termoeléctricas y que para poder producir energía se produce a través del carbón, estamos hablando de carbón de mineral, por lo tanto provoca una gran contaminación al medio ambiente, y no solo al medio ambiente, al aire, sino que también al agua. Hay otra en Paratache, en Iquique, y viene así una serie de... Por lo tanto, ha traído una gran cantidad de contaminación. Nosotros, otro problema, por ejemplo, en Freirina, que hay una necesidad, ¿no es cierto?, de producir cerdo, y se instaló una planta de cerdo ahí en Freirina que provocó una gran contaminación al sector de Freirina. Tenemos otro problema en el sector de Ventana, en la quinta región, donde hay una producción de una serie de industrias que están contaminando y son sectores que han sufrido la contaminación producto de este desarrollo que hemos tenido como país, pero desarrollo económico, pero no un desarrollo en el aspecto humano. ¿Qué vemos acá? En esta fotografía vemos, ¿no es cierto?, en Curanipe, en la región del Maule, Chile. Vemos ahí pescadores, gaviotas, generalmente cuando hay muchas gaviotas porque hay peces, la gaviota se alimenta, ¿no es cierto?, de los peces que están allí. Esta es digamos, esto es la pesca artesanal, no es una pesca industrial, sino que ocupa las primeras millas donde ellos pueden obtener la producción para posteriormente venderlo directamente a las personas. A diferencia de la pesca industrial que va de las 5 millas hacia el interior y que los barcos, por supuesto, no son estos botes pesqueros, sino que son barcos de gran tonelaje y que ha provocado una gran extracción e inclusive prácticamente la eliminación de algunas especies marinas. La línea de tiempo que nosotros tenemos acá y el mapa nos habla de cómo nuestro país ha hecho una cantidad de acuerdos comerciales con distintos países del mundo. Tenemos desde el 1990, desde que llega la democracia a nuestro país, a través de los distintos gobiernos se comienzan a promover acuerdos comerciales con distintos países del mundo.
Ya vamos a agrandar esto porque no, a lo mejor no lo pueden ver mejor, pero es para ver, visualizar la línea de tiempo. Y estos son acuerdos comerciales desde acuerdos de complementación económica con Bolivia y Venezuela en el año 1993. Tenemos en el año 1996, en el año 97 y así, ¿no es cierto?, una serie de tratados y acuerdos comerciales con distintas partes del mundo. Voy a agrandar este mapa que está aquí para que puedan observarlo y visualizarlo mejor. ¿Ya? Aquí dice acuerdos comerciales vigentes de Chile, DICOM 2019, el año pasado. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECOM, es una entidad pública dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo fin es ejecutar y coordinar las políticas de gobierno en materia de relaciones económicas internacionales. Si ustedes se fijan, estos acuerdos comerciales que tiene Chile, que aparecen con este color allí, estos acuerdos comerciales, prácticamente con toda América, toda América. O sea, con todos los países vecinos tenemos acuerdos comerciales, con Centroamérica en general, con los países del norte, con México, con Estados Unidos, con Canadá. Tenemos acuerdos con Australia, con Nueva Zelanda, con países del Asia, con la India, con China, con Japón, con Europa, con la Comunidad Europea, con la Unión Europea tenemos un acuerdo en conjunto, no con solo un solo país, sino con todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, Chile, ¿no es cierto?, tiene una cantidad, se dice que es uno de los países que más acuerdos comerciales nosotros tenemos. Entonces vamos a ver esto ya de forma más detenida para visualizar los acuerdos que nosotros tenemos. Voy a dar vuelta para poder entender esto mucho mejor o para que ustedes entiendan mejor esto. ¿Ya? Tenemos entonces acuerdos de complementación económica con Bolivia y Venezuela en el año 1993. Luego tenemos en el año 96 acuerdo complementario económico con el Mercosur. Mercosur es Argentina, Brasil, Bolivia. Acuerdo de libre comercio con Canadá. Libre comercio, ¿qué significa eso? Significa que no pagamos impuestos, o sea, nosotros vendemos los productos, no nos cobran impuestos allá en Canadá los productos que nosotros le vendemos, ni tampoco aquí en Chile cobramos impuestos a los productos que vengan de Canadá. Acuerdo de libre comercio con México, ya también en 1999. Tenemos el acuerdo de libre comercio con Centroamérica, con todos los países de Centroamérica, acuerdo de libre comercio decíamos, con México. La verdad que Estados Unidos tiene que ser acá, está mal el texto. Acuerdo de libre comercio con Centroamérica, acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, Asociación Europea de Libre Comercio con Estados Unidos, acuerdo de libre comercio con China. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una cantidad de acuerdos con distintas partes del mundo, de tal manera que no es un solo acuerdo, sino que son muchos acuerdos que nosotros tenemos. Veamos otros acuerdos que nosotros tenemos. Vamos a girar como lo hicimos con el otro para ver mucho mejor. Tenemos el 2006, acuerdo estratégico transpacífico con la Asociación Económica, con todos los países del Pacífico. Acuerdo 2007, acuerdo alcance parcial con la India, no tenemos un acuerdo total, pero acuerdo complementario con Cuba, acuerdo de asociación económica con Japón, 2008, acuerdo de libre comercio con Panamá, acuerdo de libre comercio con Australia y Colombia, en el 2010, acuerdo complementario económico con Ecuador, 2011, acuerdo complementario económico con el Perú, 2012, acuerdo de libre comercio con Malasia, 2014, acuerdo de libre comercio con Hong Kong y Vietnam.
2015, acuerdo de libre comercio con Tailandia. 2016, protocolo comercial con la Alianza del Pacífico. Al 2018, acuerdo de libre comercio con Tailandia. Si ustedes se fijan, tenemos una cantidad enorme de acuerdos económicos, acuerdos de libre comercio, comercializar con ellos. ¿Qué nos ha permitido eso? Nos ha permitido, entre otras cosas, que muchos de los productos que nosotros tenemos aquí en Chile sean muy baratos, principalmente los productos importados. ¿Por qué? Porque no se pagan impuestos cuando ingresan a nuestro país. En algunos casos sí se pagan algunos impuestos, pero son muy bajos. Por lo tanto, nos ha permitido tener una comercialización con toda y cualquier parte del mundo. Ahora, ¿cuáles son las principales características entonces de la economía chilena? En Chile, históricamente, todos los esfuerzos emprendidos para potenciar las actividades productivas y el comercio, el crecimiento económico, han descansado principalmente en la explotación extractiva. O sea, Chile siempre ha sido productor de cosas extractivas. Cuando hablamos de extractiva, no solo estamos hablando de la pesca, no solo estamos hablando de la minería, también estamos hablando de la ganadería y la agricultura. Cuando llega el español aquí a Chile, lo primero que le interesó no fue desarrollar la agricultura, buscar hacer industria, menos hacer industria, sino se dedicó a buscar oro. Por eso hay un historiador chileno político, que es Benjamín Vicuña Maquena. Él describió, ¿no es cierto?, en unos libros que él llamó cada uno destinado a un siglo, y llamó, ¿no es cierto?, aquella época cuando llegó el español, el siglo XVI, le llamó el siglo del oro. ¿Por qué? Porque el español se dedicó solo a la búsqueda del oro. La situación cambió en nuestro país, de tal manera que al cambiar la situación en nuestro país, Chile empezó a vender a otros lugares, principalmente productos que provenían de la ganadería, porque se crió muy bien el ganado aquí en Chile, y lo que más se vendió fue la grasa, que en ese momento se le llamaba cebo. Por lo tanto, el siglo XVII, el siglo XVII va a ser terminado por Vicuña Maquena como el siglo del cebo. Después ocurrió una desgracia en el Perú, básicamente porque ellos producían su trigo, etc. Y Chile empezó a vender a la virreinato del Perú trigo. El siglo siguiente, siglo XVIII, se va a hacer llamado el siglo del trigo. Por lo tanto, estamos hablando de extractiva. Ya cuando Chile era un país independiente, Chile se descubre un mineral de plata en Chañarcillo, un mineral importantísimo de plata, de una gran producción de plata. Por lo tanto, el siglo XIX va a ser denominado por Vicuña Maquena como el siglo de la plata. A finales de ese siglo, Chile, ¿no es cierto?, tiene una guerra con Perú y Bolivia, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se anexa unos territorios que eran productores básicamente de salitre, y Chile va a ser gran productor de salitre. Por lo tanto, se siguen vendiendo productos extractivos. O sea, cosas de materias primas, ¿ya?, o recursos naturales. Y en la actualidad la economía chilena basada en un modelo neoliberal, que significa neoliberal o libre mercado exportador de materias primas, apuesta por la apertura comercial y por el comercio internacional. Aquí vamos a desarrollar primero algunos conceptos: crecimiento económico, aumento de la renta o el valor de bienes y servicios finales producidos por la economía en un determinado periodo, por generar un año. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo 100, ¿ya?, ¿cómo yo voy a hacer que voy a crecer más? Si yo tengo 100, entonces es decir que para el próximo año yo tengo que no tener 100, sino aumentar. Y tengo 120, entonces tengo un crecimiento económico. Eso es lo que pasa a veces también en las familias. O sea, en una familia, ¿no es cierto?, que trabaja solo uno y al año siguiente trabaja, o le aumentan el sueldo al papá, o le aumentan el sueldo a la mamá, o ya otro entra a trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la familia tiene un crecimiento económico, por lo tanto va a poder adquirir más bienes o comprar más cosas, ¿ya? Eso es más o menos lo que está hablando de crecimiento económico. El modelo neoliberal es un modelo económico que reduce la intervención del Estado
en la economía y que promueve la apertura de los mercados y libre comercio entre los países. Es un poco el modelo que se implementó aquí en Chile durante la dictadura militar y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este modelo de, de la oferta y la demanda. Por lo tanto, si hay oferta, eh, perdón, si hay demanda de un bien, un servicio, yo empiezo a producir, pero si deja de haber demanda, por lo tanto dejo de producir porque no me conviene. Y eso es el modelo que nosotros tenemos, es este modelo neoliberal en que el Estado es el que tiene menos participación. Voy a hacer un poquito de historia para entenderlo. Durante el, la crisis que va a afectar al mundo entero en 1929 va a ser una crisis que se produce a partir de Estados Unidos, que es se denomina el quiebre de la bolsa en Wall Street en Estados Unidos, y eso hace que muchos mercados del mundo comiencen a caer, principalmente en nuestro país, porque nosotros vendíamos en ese momento salitre y nadie nos compra salitre, por lo tanto la economía chilena se produce un quiebre pero tan grande que la gente moría de hambre, literalmente moría de hambre, había una hambruna muy grande en nuestro país. Y allí entonces Chile comienza a tener un modelo de crecimiento distinto al que tenemos hoy día, y la idea, ¿no es cierto?, es que creciéramos hacia adentro. ¿Y cómo podríamos crecer hacia adentro? Era creando el Estado, o sea, propiedad de todos los chilenos, industrias. Y se creó lo que se llamó la CORF, Corporación del Fomento a la Producción y el Comercio. Esta empresa, perdón, esta entidad que era de todos los chilenos, que se denomina estatal, comenzó a crear empresas como la ENAP, Empresa Nacional de Petróleo, LAN Chile, eh, la empresa de energía, ya, la, la que producía energía, todo eso, y se empiezan a crear una serie de empresas por parte del Estado y no depender tanto de la importación de productos, sino por el contrario nosotros producir nuestros propios productos. Ese modelo se llamó modelo Easy, ¿ya? Modelo Easy en ese momento. Ahora, esto permitió que Chile tuviera una gran cantidad de industrias y se desarrollaron al interior de nuestro país. Pues bien, durante la época de la dictadura se implementó este nuevo modelo que es el modelo neoliberal. ¿Y qué se hizo? Las empresas que eran propiedad del Estado se vendieron, como por ejemplo la empresa del salitre, Soquimich, se vendió a privado, como por ejemplo Entel, que es la empresa nacional de telecomunicaciones, también se vendió a privado, como por ejemplo la compañía de teléfonos de Chile, que era una empresa estatal, se vendió a privado, como por ejemplo LAN Chile, que era una empresa de línea aérea nacional, se vendió a privado, eh, como por ejemplo la Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, se vendió a privado, y así una serie de empresas que empiezan que estaban en manos del Estado se empiezan a vender a privado. Y se dejó además de producir lo que llamaron, que vamos a ver, voy a verlo aquí porque después más adelante sale este concepto, lo que se denominó en ese momento las ventajas comparativas. O sea, si nos sale más caro producir azúcar, y la azúcar en el exterior es más barata, entonces dejemos producir azúcar y compremos el azúcar en el exterior. ¿Pero qué significó eso? Significó, ¿no es cierto?, el quiebre de muchas empresas aquí en Chile porque se empezaron a comprar productos más baratos en el exterior y empezar a quebrar. O sea, no se protegió la industria nacional, sino que la idea era decir, cuáles son las ventajas que nosotros produzcamos lo que nosotros tenemos. En relación con el comercio internacional, se refiere a que los países deben producir los bienes para los cuales tienen condiciones más favorables. También refiere al menor costo que presenta una persona, empresa o Estado en la producción de un determinado servicio. Es un poco lo que yo le estaba explicando. O sea, ¿qué es lo que más ventajoso nosotros producir? ¿Qué nos sale más ventajoso? ¿Qué es lo que nosotros podemos producir y que otros no producen? Por lo tanto, eso se denomina ventaja comparativa. Lamentablemente, muchas empresas en ese momento quebraron porque era más barato comprar en el exterior que comprar aquí
dentro de nosotros. Por poner ejemplo, en ese momento nosotros aquí en Chile, o antes de implementar este sistema neoliberal, nosotros aquí en Chile producíamos televisores. Sí, sí, aquí en Arica se producían televisores en- que eran, inclusive se llegó a producir un televisor 100% aquí en Arica, que significa que todo se hacía aquí en Arica. Por supuesto, la tecnología de aquella época. Si nosotros hubiésemos seguido a lo mejor con ese tipo de industria, a lo mejor estaríamos produciendo computadores, estaríamos produciendo estas otras cosas. Pero, como dijeron, sale más barato comprar un televisor afuera que el que producimos nosotros, por lo tanto dejamos de producir televisores. Aquí en Chile se armaban, porque no todo era así, se armaban vehículos. ¿Qué significa eso? Que se traían parte de los vehículos desde por ejemplo, motores, pero toda la otra parte se hacía aquí en Chile, pero salía más barato, ¿no es cierto?, comprar el vehículo interior que el que producimos, dejemos de producir eso. Entonces se eliminó mucho de la industria nacional y empezamos a producir materias primas. Empezamos a producir cobre, empezamos a producir harina de pescado, empezamos a producir, no sé, pues, productos agrícolas que exportamos al exterior, porque para mucho eso es, ¿no es cierto?, la ventaja comparativa. En todo eso, ¿no es cierto?, en este modelo neoliberal, permitió, ¿no es cierto?, una apertura comercial, un comercio internacional, y en ese contexto, una gran importancia van a ser los tratados de libre mercado. Llega entonces la democracia, no se termina con el modelo neoliberal, por el contrario, ¿no es cierto?, se empiezan a haber aperturas de mercado externo y hacer acuerdos con otros países que son los denominados tratados de libre comercio, que son acuerdos comerciales entre dos o más estados que se fijan o eliminan una rebaja de impuestos establecidos a los bienes intercambiados, ¿no es cierto?, entre estos países firmantes. Eso es más o menos lo que va a ocurrir en ese momento. Aunque hay quienes que plantean que estos solo beneficiaban a los sectores más ricos de la población, hay otros que plantean que produce una mejor transversal en todos los estados firmantes. Y en distintos sectores de la sociedad, pues se promueve el ingreso de productos a costo menor, a la venta de productos nacionales, por lo que se amplían los mercados a los que se puede acceder. Y es así que en el año 2018 Chile contaba con 26 acuerdos con 64 países. Imagínense, 26 acuerdos con... Recuerdo que hay en el caso algunos conjuntos, por ejemplo, con los países centroamericanos, ya que son con todos los países centroamericanos, con la Unión Europea, con todos los países de la Unión Europea, por eso aparecen más países que, por supuesto, los acuerdos. Eh, con, con acuerdo con 64 países, en los 4 continentes, algunos países y regiones, Chile tiene acuerdos comerciales con China, con Australia, con Canadá, con Centroamérica, con Corea del Sur, con la Asociación Europea de Libre Comercio, con Japón, con México, la Unión Europea, con Estados Unidos. O sea, Chile tiene acuerdos con todos estos países para poder vender sus productos y además traer productos desde allá. El modelo de desarrollo chileno, perdón, antes de pasar a esto, por eso muchas veces nosotros tenemos celulares, por poner ejemplo, mucho más baratos aquí en Chile que lo que puede ser en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros, como tenemos un tratado de libre comercio con China, estos productos entran con menos impuestos a nuestro país y por lo tanto son más baratos lo que se puede vender el mismo producto en otros países, porque al no tener este tratado, este acuerdo con China, por lo tanto el producto entra con impuestos y es mucho más caro. El modelo de desarrollo chileno continúa estando fuertemente vinculado a la explotación y a la exportación de materias primas. El desarrollo de la economía chilena ha descansado excesivamente en las ventajas comparativas, que ya lo expliqué anteriormente, provenientes de los recursos naturales. Esto tuvo su lógica y su razón de ser. Probablemente estos recursos seguirán siendo la base más relevante del escenario futuro, pero cada vez son mayores los riesgos de la estrategia. Este es un documento de Oscar Muñoz del 2001, más allá del bosque, transformar el modelo exportador. O sea, nosotros tenemos que agregarle a lo que nosotros vendemos, eh, agregarle, ¿no es cierto?, digamos, un elemento más. O sea, no podemos solo vender cobre, tenemos que vender cobre, pero también lo tenemos que vender con
cañerías de cobre, cables de cobre, y eso ya no lo hacemos. Por ejemplo, nosotros hoy día muchos hablan del litio y hablan del litio y Chile, ¿no es cierto?, tiene una gran cantidad de litio, pero no sería mucho más ventajoso no solo producir el litio, sino que además tener una industria que produzca baterías o pilas de litio aquí en Chile. ¿Por qué tenemos que venderle esto a los chinos y que ellos las produzcan y nosotros le compramos, ¿no es cierto?, las baterías o las pilas de litio? ¿Por qué no sería mejor comprarle? O sea, lo que se denomina ponerle un valor agregado a lo que nosotros producimos. O sea, no basta solo por vender la materia prima, sino que la idea es ponerle un valor agregado, que es un poco lo que está planteando este señor, Oscar Muñoz. O sea, cómo nosotros ponemos, porque algún día las materias primas se van a terminar, el cobre algún día se va a terminar, pero ¿qué estamos vendiendo? ¿Qué valor agregado le estamos poniendo al cobre? Por lo tanto, es necesario ponerle valores agregados para que nuestra economía pueda incrementarse mucho mejor. Aquí en esta fotografía, no sé si ustedes la conocen, pero está la oficina salitrera de Humberton y Santa Laura en la región de Tarapacá. Entonces, más bien Humberton. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de estar Humberton. Humberton está allí, ¿no es cierto?, entrando por la carretera eh, Panamericana, entrando entrando hacia Iquique, ahí está Humberton, que es una salitrera que hoy día por supuesto está abandonada. El salitre fue la mayor riqueza del país a fines del siglo XIX y sus primeras décadas del siglo XX. Llegó a generar cerca del 50% del total nacional de los ingresos por impuestos, o sea, de lo que Chile ganaba, el 50% era a través del salitre. Por eso yo le decía que cuando se produce esta crisis en el año 1929, se nos dejó de comprar salitre y Chile, si no teníamos, imagínate, el 50% de lo que ganamos, se nos redujo, o sea, ya no teníamos ingresos. Sin embargo, el auge del salitre llegó a su fin en la década del 29, al caer la demanda considerablemente, que es un poco lo que yo le decía, porque se nos dejó comprar y además aparece lo que se denomina el salitre sintético, porque el salitre no solo era utilizado para la, como fertilizante agrícola, sino además para la producción de pólvora. Y eso hizo, ¿no es cierto?, que decayera enormemente la producción de nuestro país. Hoy día Chile, ¿no es cierto?, sigue produciendo salitre, por supuesto que es importante como fertilizante. El asunto es que ya no necesita la cantidad de mano de obra que se necesitaba antiguamente, porque el desarrollo tecnológico, la maquinaria, ha venido a reemplazar la mano de obra que se utilizaba en ese momento. Pero el salitre sigue vigente. Estos dos documentos, dice, el nexo entre el mayor producto y el menor pobreza se considera tan fuerte que muchos economistas están convencidos de que bastaba centrarse exclusivamente en el crecimiento para alcanzar el objetivo último del desarrollo. En otras palabras, el crecimiento se convertiría no solo en medio para alcanzar el desarrollo, sino que el fin del desarrollo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto le llaman algunos la política del chorreo. O sea, si yo tengo más ingresos, más plata, Chile crece, va a disminuir la pobreza. ¿Y por qué va a disminuir la pobreza? Porque va a haber más trabajo y al haber más trabajo, la gente va a salir de esta condición. Y la cosa es que no ocurrió así. Chile comenzó a tener desarrollo, pero la brecha entre los que ganan más y los que ganaban menos era muy amplia. Teníamos una gran cantidad de pobreza en nuestro país, y no solo pobreza, sino una extrema pobreza, quiere decir que mucha gente ni siquiera le alcanzaba con lo que ganaba para sustentar para las cosas que son más necesarias, principalmente el alimento. El paradigma del desarrollo humano que apareció a fines de los años 80 representó un cambio radical. Ahora no basta tener solo, decíamos, la economía, sino que el desarrollo humano significa acceso a la educación, acceso a la salud, a un mejor bienestar. El objetivo del desarrollo no es incrementar el producto, sino propiciar a que la gente disponga de una gama de mayores opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, eludir la enfermedad inevitable, o sea, acceso a la salud, tener acceso a la reserva mundial del conocimiento, etc. Acceso al conocimiento, vale decir, acceso a la educación, a
a descartar las capacidades y opciones están íntimamente relacionadas que ambas, a su vez, están estrechamente asociadas a la libertad, ya sea la libertad negativa, verse libre del hambre, por ejemplo, o a una libertad positiva, por ejemplo, la libertad para lograr más plenamente la vida que uno o una ha elegido. Esto es Case Griffin del desarrollo humano, origen de la evolución de la impacto. O sea, lo que está planteando, ¿no es cierto?, esta persona es que el desarrollo humano es importante juntamente con el desarrollo económico y las personas tienen que alcanzar ese bienestar. Si nosotros pensamos cuáles son las razones de el año pasado, cuando comienza, ¿no es cierto?, todo este movimiento social, no estaban hablando a veces de 30 pesos, que aumentó el, el metro, sino es el bienestar, el desarrollo, el que la gente pueda ir en un medio de movilización mucho más cómodo, que las personas, ¿no es cierto?, tengan un acceso a una jubilación mucho más digna. De eso se está hablando, en que se tenga acceso a mejoras en la educación. Se está hablando, por ejemplo, si nosotros hoy día que tenemos este sistema y que estamos haciendo nuestras clases, no todos tienen acceso a ni verme en YouTube, ni tampoco a estar en Classroom a través de Internet. Malo el Internet, no tienen los elementos, ¿no es cierto?, para poder participar de la clase. Por lo tanto, no podemos hablar que allí hay un buen desarrollo humano. ¿Cuál sería un buen desarrollo humano? En que todos tuvieran acceso a un buen Internet, en que todos tuvieran acceso a un buen computador para poder realizar o ser partícipe de las clases. De eso se está hablando cuando se habla de desarrollo humano. La explotación del cobre ha tenido un gran impacto en el desempeño de la economía chilena. Chile produce alrededor de la tercera parte del cobre del mundo y posee cerca de un tercio de la reserva estimada. Además, el cobre representa cerca de un tercio del empleo de las regiones mineras. Entonces, el cobre es sumamente importante para nuestro país, principalmente para el norte de nuestro país, por todo lo que produce, ¿no es cierto?, en cuestiones laborales. El cobre tiene un gran impacto en la economía también nacional. El cobre además tiene una gran reserva. Eso quiere decir que del cobre que hay en el mundo, una gran parte del cobre todavía está aquí en Chile. O sea, se puede seguir explotando por muchos años más, pero en algún momento se va a acabar. Además, el cobre representa cerca de un tercio del empleo en las regiones. Los últimos 25 años han sido excepcionales para la industria del cobre en Chile, sobre todo por el alza de los precios de materias primas, el reciente auge de las mismas. ¿Qué quiere decir? El precio del cobre ha subido harto en los últimos años. Eh, Eso gracias al desarrollo de China, pero también ha significado, por ejemplo, que China dejó de comprarlo y el cobre bajó mucho, por lo tanto la economía también del país se vio resentida. Sin embargo, los precios del cobre han caído y es probable que se mantengan bajos en el futuro, afectando la rentabilidad y las inversiones mineras. ¿Qué quiere decir? Que hoy día, ¿no es cierto?, y este es un documento del Banco Mundial del 2017, la evolución hacia una sociedad más próspera que de la República de Chile, diagnóstico sistemático de Chile. O sea, si nosotros queremos prosperar, tenemos que buscar otra alternativa, porque el precio del cobre está bajando. Y no podemos depender solo del cobre, porque ya nos pasó cuando dependíamos solo del salitre, bajó la industria, cayó la industria del salitre y Chile se produjo una quiebra económica en nuestro país. Y es lo que puede ocurrir con la situación del cobre. Si vemos nosotros aquí este gráfico de las exportaciones de Chile en el sector económico entre el 2016 y 2017 en millones de dólares, vemos, ¿no es cierto?, que nuestro país en la minería aumentó la minería. Aumentó en el caso del cobre, mucho más, ¿no es cierto? Estamos hablando de millones de dólares. El hierro también, la plata también aumentó, el oro disminuyó, pero nosotros no tenemos una gran producción de oro como las tienen otros países, principalmente nuestra producción es cobre. Chile creció en eso. Agropecuario, silvo y pesquero. El sector frutícola disminuyó,
posiblemente, ¿no es cierto? No, posiblemente tiene que ver la sequía en esta situación. Otro agropecuario creció un poco. Sector silvícola, estamos hablando de, el silvícola tiene que ver con los bosques, la producción de madera, o lo asociado con la madera, como es para la producción de papel. Las pescas extractivas también subió. Industriales, alimentos. Ya, nosotros sí producimos algunos alimentos que son importantes. Bebida y tabaco, también producimos. Si ustedes nos fijamos, ¿no es cierto?, productos metálicos, maquinaria, equipamiento, en relación a lo que producimos en la minería, lo que producimos acá es muy inferior, mire, 30.000, 23.000, 25.000, o sea, 37.000 millones de dólares. Por lo tanto, nuestra producción principalmente es relación con la minería, con la materia extractiva y lo que es lo industrial, ¿no es cierto? El forestal, celulosa, papel, productos químicos, industria metálica básica, productos, es muy inferior en relación a esto. ¿Quiénes son los que nos compran? O sea, ¿hacia dónde vendemos nosotros? Nuestro principal comprador es China, el 41%. La Unión Europea, el 11%. Japón, el 10%. Estados Unidos, el 10%. Corea del Sur, el 9%. Y el resto de los países, el 19%. Siendo dentro del resto de los países, algunos países latinoamericanos, principalmente Brasil, ¿ya? Los que nos compran a nosotros. Ahora, de allá, por supuesto, que compramos una serie de otros productos. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que existe una balanza comercial positiva. ¿Qué significa balanza comercial positiva? Que nosotros vendamos más. O sea, si vendemos 100, la idea es comprar menos. O sea, vender 100 y comprar posiblemente 80. En otras palabras, ¿no es cierto? Quedarnos siempre con algo para que ese algo sea invertido en nuestro país. ¿Cuáles son las consultas que tenemos para ahora? ¿Qué características de la economía chilena se reflejan en la organización espacial y temporal, la línea del tiempo y el mapa? ¿Qué características de la economía chilena? Que Chile es un país exportador, que tiene una gran cantidad de tratados económicos y tratados comerciales, que es un poco lo que muestra allí, básicamente con todos los países del mundo. ¿Qué característica presenta la economía chilena en la actualidad? De acuerdo a la fuente A, D, E y F, que es la fuente que están allí, ¿no es cierto? Esa es la F, E, D, C, ¿ya? Esas son las fuentes que aparecen allí. ¿Ya? La fuente A, ¿ya? Chile es un país que produce de acuerdo a las ventajas comparativas, que vende básicamente lo que les es más comparativo producir y comprar aquello que les es más barato comprar. Eso es más o menos lo que tienen que hacer para esta semana y nos estamos viendo entonces la próxima semana.